Birmingham, como si la naturaleza tratara de advertir a Mabel Thorndyke de una tormenta inminente en su vida. Agarró con más fuerza el asa de su maleta de color rojo brillante que destacaba entre el mar de maletas negras y grises del aeropuerto. El frío de febrero la helaba hasta los huesos, pero a Mabel le calentaba pensar en las soleadas playas de Málaga que la esperaban en unas horas. «¿Seguro que tenéis los pasaportes?», preguntó Camden por 10ª vez, golpeando nerviosamente la pantalla de su teléfono. Su alta figura sobresalía por encima de la de Mabel y sus finos labios formaban la familiar media sonrisa. Mabel contuvo un suspiro. En 13 años de matrimonio se había acostumbrado al constante escrutinio y desconfianza de su marido. Abrió el bolso y mostró 2 pasaportes. «Como siempre, todo está bajo control», respondió con una leve sonrisa. La cola para facturar avanzaba lentamente. Mabel notó que Camden miraba constantemente la hora y a su alrededor, como si buscara a alguien entre la multitud. Su ansiedad también se le transmitía a ella. Su marido, normalmente flemático, rara vez mostraba tanto nerviosismo. «¿Ocurre algo?», le preguntó cuando sacó el teléfono por 3ª vez y desbloqueó la pantalla. «No, solo estoy esperando la confirmación de la reunión en Málaga», la interrumpió él. «Sabes que no son solo vacaciones para mí». Mabel lo sabía. Durante los últimos 5 años, sus vacaciones siempre habían coincidido con las importantes reuniones de negocios de Camden. A veces ella pensaba que él programaba deliberadamente esas reuniones para evitar pasar tiempo con ella. En los últimos años había crecido entre ellos un muro de reticencias y agravios mutuos, pero nunca se había desbordado en un conflicto abierto. Mabel prefería mantener la paz a toda costa. Tras pasar por facturación, se dirigieron a la zona de control de seguridad. La terminal bullía con voces, anuncios y el ruido de maletas rodando. Mabel sintió una extraña tensión que emanaba de su marido. «Mierda, se me ha olvidado comprar agua», dijo Camden de repente deteniéndose. «Mira, hay una cola kilométrica para la inspección. Tú ve a por café para los 2 y yo me pondré en la cola a vigilar el equipaje». «De acuerdo», aceptó Mabel, aunque hubiera preferido no separarse en un aeropuerto abarrotado. «¿Quieres el de siempre, un expreso doble?» «Sí, y date prisa, queda menos de 1 hora para embarcar». Miró impaciente su reloj. La cafetería estaba en el extremo opuesto de la terminal. Mabel tuvo que maniobrar entre el flujo de pasajeros que empujaban carritos y tiraban de maletas. La cola para el café se hizo penosamente lenta y Mabel empezó a preocuparse mirando el reloj. Cuando por fin el camarero le dio 2 tazas, se sintió aliviada y se apresuró a volver. Al volver al lugar donde Camden y ella se habían separado, Mabel no encontró ni a su marido ni su equipaje. Miró a su alrededor y pensó que tal vez se había retrasado en la cola. Abriéndose paso entre la gente, torció el cuello tratando de distinguir la figura familiar de su marido. Tras unos minutos de búsqueda infructuosa, la ansiedad empezó a crecer. Marcó el número de Camden, pero el teléfono respondió con largos pitidos. «Disculpe», dijo Mabel al agente de seguridad. «No encuentro a mi marido. Habíamos quedado aquí, pero no está, y nuestro equipaje tampoco está». El agente se encogió de hombros. «Quizá ya haya pasado por seguridad y le esté esperando en la puerta». Parecía lógico. Mabel se dirigió al control de seguridad, sintiendo que la irritación iba en aumento. ¿Por qué no la había esperado Camden? Una vez pasado el control de seguridad, se dirigió a paso ligero a la puerta de embarque de su vuelo. Allí la esperaba una pequeña cola para embarcar, pero Camden no estaba entre los pasajeros. El pánico se apoderó de Mabel. Volvió a marcar el número de su marido, que esta vez contestó tras la primera señal. «¿Dónde estás?», exclamó. «Te he buscado por todas partes». «Estoy en un control de seguridad». Su voz sonaba tensa. «¿Dónde estás tú?» «En la puerta de embarque. ¿Dónde está mi maleta?» Hubo una breve pausa. «¿Qué quieres decir?»
La voz de Camden se volvió anormalmente aguda. Creía que la tenías tú. Fuiste a por café y yo ocupé mi sitio en la cola. Mabel sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Camden, dijiste que cuidarías del equipaje. Dejé mi maleta a tu lado. No, dijo bruscamente. Te la habrás dejado en la cafetería. Dios, Mabel, ¿cómo puedes ser tan despistada? Algo dentro de Mabel se estremeció. Recordaba exactamente que había dejado la maleta con su marido. Además, había llevado siempre consigo su equipaje de mano. No olvidé mi equipaje, le tembló la voz. Lo dejé contigo. ¿Dónde estás ahora? Mira, Camden sonaba impaciente. Estoy pasando el control de seguridad. Han anunciado el embarque final para nuestro vuelo. ¿Puedes hacer una carrera rápida hasta la cafetería y facturar? Mabel volvió corriendo a la cafetería, aunque estaba segura de que no se había dejado allí la maleta. Como esperaba, el equipaje no estaba allí. Con el corazón palpitante, volvió a llamar a su marido. No está, dijo tratando de mantener la calma. Camden, vamos a perder el vuelo. Tenemos que denunciar su desaparición. Maldita sea, Mabel, estalló. Tengo una reunión importante mañana por la mañana en Málaga. No puedo perder ese vuelo. ¿Y yo qué? ¿Y nuestras vacaciones? Le temblaba la voz. Hubo una pausa y Mabel casi pudo sentir físicamente cómo su marido sopesaba sus opciones. Mira, dijo por fin, tengo que volar. Es demasiado importante para mi carrera. Denuncia su desaparición y prometo comprarte un billete para el vuelo de mañana en cuanto encuentres el equipaje. No es el fin del mundo. Mabel se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Llevaban 6 meses planeando estas vacaciones, ¿y ahora él se va volando sin ella? ¿En serio me vas a dejar aquí sola? Preguntó, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. No seas dramática. Su voz se volvió fría. Es solo un día. Denuncia la desaparición a la policía del aeropuerto, resuelve el problema y vuela mañana. No puedo perderme esta reunión por tu falta de atención. El sonido de la última llamada de embarque resonó en la terminal, como para acentuar lo desesperado de la situación. Tengo que irme, dijo Camden. Llámame cuando hayas resuelto el problema del equipaje. La conexión se cortó, dejando a Mabel aturdida en medio del ruidoso aeropuerto. Se hundió lentamente en el banco más cercano, intentando comprender lo que había ocurrido. En 13 años de matrimonio, Camden había demostrado egoísmo antes, pero nunca la había abandonado en una situación como esta. Superando su estupor, Mabel se dirigió al mostrador de información. Una joven empleada escuchó con simpatía su historia. Tiene que ponerse en contacto con la seguridad del aeropuerto, dijo. Podrán comprobar las grabaciones de seguridad. Es muy posible que simplemente le hayan robado el equipaje. La oficina de seguridad estaba en una sala aparte con puertas de cristal esmerilado. Un agente con cara de cansancio invitó a Mabel al mostrador y empezó a rellenar un formulario de personas desaparecidas. «Describa su maleta», preguntó sin apartar los ojos del ordenador. «Rojo brillante con ribetes dorados, marca Samsonite». Intentó hablar Mabel con claridad, aunque en su interior bullían el resentimiento y la confusión. «Tamaño mediano, 4 ruedas». «¿Y dónde vio exactamente el equipaje por última vez?» «Se lo dejé a mi marido en la entrada de seguridad», dijo con firmeza. «Dijo que lo vigilaría mientras yo iba a por café». El agente enarcó una ceja. «¿Y dónde está ahora su marido?» «Él se fue volando». Mabel sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Tenía una importante reunión de negocios. El agente no hizo ningún comentario al respecto, solo anotó el hecho en el formulario. «Podemos comprobar las imágenes del circuito cerrado de televisión», dijo. «Llevará algún tiempo. ¿Quiere esperar o dejar un número de contacto?» «Esperaré», dijo Mabel con firmeza. No tenía prisa. Sus vacaciones se habían venido abajo. En la pequeña sala de espera, el tiempo transcurría angustiosamente lento.
Mabel sacó su teléfono y consultó la aplicación de la aerolínea. El vuelo a Málaga ya había salido. Su marido estaba ahora en algún lugar de Europa, y ella atrapada en el aeropuerto con el equipaje perdido y los planes rotos. Un sentimiento de soledad se apoderó de su cabeza. 40 minutos después, la puerta se abrió y un agente de seguridad invitó a Mabel a pasar a una sala con monitores. «Hemos encontrado algo en las cintas», dijo señalando la pantalla. «Fíjese bien». En la grabación en blanco y negro, Mabel se veía a sí misma caminando hacia la cafetería. Junto a ella estaba Camden con su equipaje. En cuanto la perdió de vista, él miró a su alrededor, cogió su maleta roja y se dirigió al pasillo de servicio. Unos minutos después, regresó sin la maleta y se colocó en la cola del control de seguridad. Mabel sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. No se trataba de un simple malentendido. Su marido se había deshecho deliberadamente de su equipaje. Pero, ¿por qué? No lo entiendo, susurró, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Según la grabación, su marido se llevó la maleta a la oficina. La voz del oficial sonó más suave. «Ya hemos enviado a un agente a comprobarlo». La realidad de lo que estaba ocurriendo no estaba en la mente de Mabel. La traición era tan evidente que no tenía sentido negarla. Camden se había deshecho de su equipaje a propósito y luego la había acusado de despiste. Pero, ¿por qué? ¿Para volar sin ella? Pero habían planeado estas vacaciones juntos. Un pensamiento repentino la dejó helada. ¿Y si no viajaba solo? El teléfono de Mabel vibró con un mensaje de Camden. «¿Ha habido suerte con el equipaje? Ya estoy en el vuelo. Nos vemos mañana en el aeropuerto de Málaga. No olvides reservar el vuelo en cuanto encuentres la maleta». Ella no se molestó en contestar. Una tormenta de emociones se acumulaba en su interior, desde la incredulidad hasta la rabia. «Señora Thorndyke», la voz del oficial la devolvió a la realidad. «Hemos encontrado su equipaje. Estaba en la sala de profesores junto a los aseos. Ha tenido suerte. El equipaje perdido no suele encontrarse tan rápido». «¿Suerte?». Mabel sonrió con amargura. No era la palabra adecuada para describir su situación. «Puede recogerlo en la salida de seguridad», continuó el agente, entregándole la documentación. «Tendrá que firmar un acuse de recibo». Mabel firmó los papeles mecánicamente. Su mente estaba ocupada intentando comprender los motivos de su marido. 13 años de matrimonio, ¿y así es como termina? En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Sus tardanzas al volver del trabajo, las misteriosas llamadas telefónicas que atendía en otra habitación, su repentina obsesión por el fitness y la ropa nueva. Salió de seguridad con la sensación de un hombre bajo el que se hubiera abierto la tierra. En el mostrador le esperaba una maleta roja, tan brillante y llamativa que era imposible deshacerse de ella por accidente. Fue un acto deliberado, calculado y a sangre fría. Sus pies la llevaron hasta la cafetería más cercana. Mabel necesitaba un lugar tranquilo para ordenar sus pensamientos. La cafetería estaba medio vacía. La mayoría de los clientes del aeropuerto se apresuraban a coger sus vuelos. «Parece que necesitas algo más fuerte que un café», le dijo una voz profunda y masculina mientras se sentaba en una mesa junto a la ventana. Mabel levantó la vista. Delante de ella había un hombre alto con un mechón gris en el pelo oscuro y unos atentos ojos grises. Llevaba el nombre de Ezra bordado en el delantal. «Ha sido un día horrible», respondió ella, tratando de contener las lágrimas. «Tenemos una norma. La primera taza siempre va por cuenta de la casa para los que pierden el vuelo». Le puso delante una taza de capuchino aromatizado. «A juzgar por tu cara y tu maleta, eres uno de esos clientes». No había compasión en su voz, solo una serena comprensión que, extrañamente, dio fuerzas a Mabel. De repente, la presa estalló, y sin esperarlo, soltó. «Mi marido tiró a propósito mi equipaje para poder volar sin mí. Acabo de verlo en las cámaras de seguridad».
Ezra se quedó helado y se sentó lentamente en la silla frente a ella. Definitivamente, eso se merece algo más serio que un capuchino, dijo, y había un destello de simpatía en sus ojos. Mabel no salió del aeropuerto hasta casi el anochecer. Ezra, el dueño de la cafetería, había insistido en invitarla no solo a un café, sino también a un bocadillo mientras se recuperaba del shock. Su presencia calmada la ayudó a ordenar un poco sus pensamientos. Cuando por fin subió al taxi con la maleta roja que había encontrado, el cansancio la invadió con tanta fuerza que solo quería cerrar los ojos y olvidar el día de pesadilla. El gris suburbio de Birmingham la recibió con una llovizna. Las gotas caían por las ventanillas del taxi, difuminando los contornos de las casas y los árboles. Mabel miró por la ventanilla y trató de comprender cómo su vida se había ido a pique tan repentinamente. 13 años de matrimonio, 13 años que ahora parecían construidos sobre arena. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa de 2 plantas, Mabel se quedó un rato sentada, dudando si bajarse o no. La casa vacía sin Camden siempre le había parecido un refugio tranquilo. Ahora le parecía un lugar lleno de fantasmas y mentiras. «Ya hemos llegado, señora», le recordó el taxista, rompiendo su hilo de pensamientos. Después de pagar, Mabel salió del coche y arrastró la maleta hasta la puerta. La casa estaba exactamente como la había dejado aquella mañana, pero la sensación era completamente distinta. Era como si hubiera vuelto a un lugar donde la habían traicionado no solo hoy, sino quizá muchas veces antes. Al cruzar el umbral, Mabel se dio cuenta de que le temblaban las manos. Dejó la maleta en el pasillo, se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. La acción mecánica le ayudó a distraerse de la tormenta de emociones que llevaba dentro. Encendió la tetera, sacó el teléfono y encontró el número de Eunice en sus contactos. Eunice Baxter, su vecina, y quizá su única amiga de verdad en Birmingham, siempre había sido directa. Se habían conocido hacía 4 años en la biblioteca local, donde Eunice trabajaba como bibliotecaria jefe. Mabel buscaba entonces libros de fotografía, una afición que intentaba reavivar ante las constantes críticas de Camden. «¿Por qué gastar dinero en esta basura?», le decía cada vez que la veía con una cámara. El teléfono no fue contestado durante un largo rato, y Mabel estaba a punto de colgar la llamada cuando la alegre voz de Eunice llegó a través del auricular. «Mabel, creía que ya estabas tomando el sol español». «No lo he hecho», contestó Mabel brevemente, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. «¿Qué ocurre?» Eunice sonaba preocupada. «¿Te encuentras bien?» «No estoy segura». Mabel respiró hondo. «¿Puedes venir? Creo que me estoy volviendo loca». Hubo una breve pausa. «Estaré allí en 20 minutos», dijo Eunice con firmeza. «Traeré el vino». Al colgar el teléfono, Mabel miró a su alrededor con ojos nuevos. Su casa y la de Camden siempre habían sido un modelo de orden. Su marido odiaba el desorden. Ahora aquella limpieza estéril parecía tan falsa como el decorado de un teatro. ¿Qué más había en sus vidas que fuera un decorado? Se acercó al dormitorio y se detuvo en el umbral. La cama que compartían, perfectamente hecha aquella mañana, le provocó un repentino ataque de náuseas. ¿Acaso Camden había dormido aquí con otra persona cuando se fue a visitar a sus padres? La idea era tan repugnante que Mabel se apresuró a alejarla. Su mirada se posó en la cómoda de Camden. Normalmente nunca tocaba sus cosas. La privacidad era una de las reglas tácitas de su matrimonio, pero ahora algo la empujó a acercarse y a abrir el cajón superior. Dentro había un orden perfecto, calcetines bien apilados, gemelos en una caja especial, algunos cinturones. Nada fuera de lo común. Comprobó el segundo cajón. Lo mismo. Cuando llegó al último cajón, encontró una pila de documentos. Pólizas de seguros, extractos bancarios, recibos. Mabel estaba a punto de cerrar el cajón cuando vio el borde de un sobre que asomaba bajo la pila de papeles. Lo sacó.
Era un sobre de la compañía aérea. Dentro, Mabel encontró una copia impresa de una reserva para 2 personas en el Hotel Marbella Plaza de Málaga. La reserva estaba a nombre de Camden Thorndike, pero el segundo nombre no pertenecía a Mabel. Decía Sable Frost. Mabel se hundió lentamente en el borde de la cama, aferrando la impresión entre las manos. Sable Frost, un nombre que no le decía nada. ¿Quién era esa mujer? ¿Y desde cuándo estaba presente en la vida de Camden? El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Metiéndose la impresión en el bolsillo, Mabel se apresuró a bajar las escaleras. Eunice estaba en el umbral con una botella de vino tinto y una bolsa que olía tentadoramente a comida. «Pensé que probablemente no habías comido», dijo entrando en la casa. «¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué no estás en España?» Eunice era todo lo contrario de Mabel. Ruidosa, excéntrica, pelirroja y con la costumbre de decir lo que pensaba. Tal vez por eso Mabel se sentía tan atraída por ella. Eunice personificaba todo lo que la propia Mabel no hacía. En la cocina, sirviendo vino en copas, Mabel relató lo sucedido en el aeropuerto. Con cada palabra, el rostro de Eunice se ensombrecía más y más. «¿Ese cabrón se deshizo de tu equipaje a propósito?», preguntó cuando Mabel hubo terminado su relato. «¿Y te dejó tirada en el aeropuerto?». Mabel asintió y sacó de su bolsillo la impresión que había encontrado. «También he encontrado esto», colocó el papel sobre la mesa delante de Eunice. «¿Quién es Sable Frost?». Eunice examinó el documento y luego miró a Mabel. Sus ojos eran una mezcla de ira y simpatía. «Mabel, tengo que decirte algo», respiró hondo. «He visto a Camden con una mujer varias veces en los últimos meses». Mabel sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Una cosa era sospechar una infidelidad y otra muy distinta obtener la confirmación. «¿Por qué no dijiste nada?», le temblaba la voz. «Intenté insinuarlo». Eunice sacudió la cabeza con culpabilidad. «¿Recuerdas cuando te dije que había visto a Camden en el café del otro lado de la ciudad, aunque él te dijo que trabajaba hasta tarde? ¿O cuando te pregunté si te parecía extraño que hubiera empezado a trabajar los fines de semana tan a menudo?» Hizo una pausa. «Siempre encontrabas una explicación. No quería arruinar vuestro matrimonio sin tener pruebas al 100%. Mabel recordaba estas conversaciones. De hecho, Eunice había intentado varias veces orientar sus pensamientos en una dirección determinada, pero Mabel había ignorado estudiadamente todas las señales de alarma. «¿Qué aspecto tiene?», preguntó Mabel en voz baja. «Joven», refunfuñó Eunice. «En la treintena, alta, con el pelo oscuro hasta los hombros, siempre vestida como la portada de una revista. La última vez que las vi juntas fue hace 15 días en el centro comercial. Salían de una joyería». «Una joyería». Mabel recordó haber notado una transacción extraña en su aplicación bancaria conjunta la semana pasada, un débito grande en la tienda Silverlight. Cuando le preguntó a Camden sobre ello, él lo ignoró, diciendo que era un error y que ya estaba tratando con el banco. «Tienes que comprobar su ordenador, su teléfono, todo lo que puedas», dijo Eunice con firmeza. «Si te está engañando, tienes derecho a saber toda la verdad». Mabel nunca había comprobado las pertenencias personales de su marido. Le parecía una violación de los límites, pero ahora que sus propios límites habían sido violados tan descaradamente, las viejas reglas ya no importaban. El portátil de Camden estaba en su despacho. Mabel conocía la contraseña. El día de su boda, lo cual resultaba irónico dadas las circunstancias. Encendió el ordenador y mientras se iniciaba, Eunice trajo comida, lasaña del restaurante italiano de la esquina. «Cómetela», ordenó, colocando el plato junto al portátil. «La venganza no es tan dulce con el estómago vacío». Mabel tragó con fuerza unos cuantos bocados, incapaz de saborear. Le temblaban las manos al teclear la contraseña.
El escritorio de Camden estaba perfectamente limpio, solo unos pocos iconos. Mabel abrió el historial de su navegador, pero descubrió que se limpiaba con regularidad. ¡Qué lista! Comprobó su correo electrónico, pero la mayoría eran mensajes de trabajo y algunos boletines. «Comprueba la papelera de reciclaje», aconsejó Eunice, mirando por encima del hombro de Mabel. Había unos cuantos archivos borrados en la papelera, la mayoría documentos de trabajo y una fotografía. Mabel la abrió y sintió que el corazón le daba un vuelco. En la foto, Camden rodeaba con el brazo la cintura de una joven, tal como Eunice había descrito. Estaban delante de un restaurante y ambos parecían absolutamente felices. La mujer era hermosa, con una figura perfecta y una sonrisa segura. En el reverso de la foto se veía una pegatina en la que se leía Instagram. «Redes sociales», susurró Mabel. «Deberíamos comprobar sus cuentas». Camden nunca había sido un usuario activo de las redes sociales, pero tenía cuentas básicas en todas partes. Mabel abrió Instagram e inició sesión con su nombre de usuario. Conocían sus contraseñas, aunque nunca las habían utilizado. No había nada sospechoso en su cuenta. Fotos ocasionales de eventos de trabajo, algunas instantáneas de las vacaciones con Mabel, fotos de su casa. Pero cuando comprobó la lista de suscripciones, encontró la cuenta @sable_frost_oficial. Al hacer clic en el enlace, Mabel vio a la mujer de la foto, Sable Frost, administradora de Elite Body Fitness Club, 31 años, entusiasta del fitness y de los viajes. Al mirar las fotos de Sable, Mabel se dio cuenta de que muchas de ellas eran de los mismos lugares que ella y Camden frecuentaban. Su restaurante italiano favorito, un parque cercano a su casa, incluso la playa donde habían estado de vacaciones el año anterior. Era como si Camden estuviera paseando a Sable por el mapa de su vida con Mabel, sustituyendo viejos recuerdos por otros nuevos. El sentimiento de humillación era tan fuerte que Mabel tuvo que alejarse del ordenador. Se apoyó en la pared, intentando contener las náuseas. «Jesús, Mabel, estás blanca como la leche». Eunice se acercó a ella con un vaso de vino. «Tómate un trago, y recuerda que no es culpa tuya que sea un gilipollas». Mabel bebió un sorbo, sintiendo que el alcohol le quemaba la garganta. «Necesito saber si realmente se ha ido con ella», dijo, volviendo al ordenador. Recordó la aplicación de rastreo de equipaje que habían instalado antes de las vacaciones. Era una aplicación estándar de las aerolíneas que permitía a los pasajeros seguir el movimiento de su equipaje facturado. Camden había insistido en instalarla después de que la aerolínea perdiera una vez su maleta en un viaje de negocios. Mabel abrió la aplicación e introdujo los datos de la reserva. Para su sorpresa, el sistema mostró que había 2 asientos registrados para el vuelo, uno a nombre de Camden Thorndike y otro a nombre de Sable Frost. Su equipaje había sido cargado a bordo y el avión sobrevolaba Francia. «Así que se va con ella». Mabel se sintió extrañamente tranquila. «En nuestros billetes. ¿Los que pagaste?», preguntó Eunice. Mabel asintió. Las vacaciones habían sido su regalo de aniversario de boda a Camden. No se le escapó la amarga ironía de la situación. Siguieron buscando y descubrieron más pistas, recibos de restaurantes a los que Camden nunca había ido con Mabel, un recibo de un perfume caro que ella nunca había recibido, una reserva de hotel para un fin de semana en el que supuestamente él estaba de viaje de negocios. «Todo este tiempo», susurró Mabel, «ha estado llevando una doble vida delante de mis narices. Y gastándose tu dinero común en esa chica», añadió Eunice. Mabel recordó cómo hacía unos meses Camden había sugerido que pusieran en común sus finanzas por comodidad. Antes tenían cuentas separadas y cada uno contribuía con su parte a los gastos comunes. Pero después de combinar las cuentas, Camden se hizo cargo de la gestión de sus finanzas, diciendo que tenía más experiencia en estos asuntos.
Ahora Mabel comprendía la verdadera razón. Tengo que comprobar nuestras cuentas, dijo, abriendo la aplicación bancaria. Lo que vio la dejó helada. En los últimos 6 meses, habían retirado casi 5.000 libras de su cuenta conjunta para gastos que Mabel no podía explicar. Restaurantes caros, hoteles, joyas. Su propio sueldo se esfumaba, gastado en regalos y diversiones para la otra mujer. «Ese cabrón te ha estado robando», exclamó Eunice, mirando la pantalla. «Debes bloquear las cuentas inmediatamente». «Espera», la detuvo Mabel. «Primero quiero saber toda la verdad». Sacó el teléfono y abrió Facebook. No fue difícil encontrar el perfil de Sable Frost. A diferencia de Instagram, había más información personal, lugar de trabajo, estudios, incluso una lista de amigos. Al mirarla, Mabel se fijó en algunos conocidos comunes. Uno de ellos era Liam Parker, compañero de Camden en la compañía de seguros, con quien a veces coincidían en fiestas de empresa. «¿Crees que sabe algo?», preguntó Eunice cuando Mabel señaló el nombre de Liam. «Tal vez», dudó Mabel. «Nunca he estado muy unida a él, pero siempre me ha parecido un hombre decente». «Llámalo», dijo Eunice con firmeza. «¿Qué tienes que perder?». Mabel encontró el número de Liam en sus contactos y, tras dudar un segundo, pulsó el botón de llamada. Para su sorpresa, él contestó casi de inmediato. «¿Mabel?». Mabel notó la sorpresa en su voz. «¿Ocurre algo?». «Liam, siento molestarte», comenzó, intentando que su voz sonara normal. «Tengo una pregunta extraña. ¿Conoces a Sable Frost?». Se produjo una larga pausa. «Liam, ¿estás ahí?». «Sí, lo siento». Su voz se volvió tensa. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque parece que mi marido voló a España con ella en los billetes que compré para nosotros», dijo Mabel sin rodeos. Una pausa de nuevo y luego un suspiro pesado. «Mierda, Mabel, lo siento mucho». «¿Así que lo sabías?», preguntó Mabel sintiendo que todo se contraía en su interior. «No todo», respondió Liam rápidamente. «Sabía que tenían algo. Ella había ido a su oficina varias veces. Todos pensaban que era una clienta, pero...». Se calló. «Pero nadie pasa 2 horas a puerta cerrada con un cliente», terminó. «Mire, lo siento mucho. No me di cuenta de que era tan grave. Y desde luego no creí que fuera tan malo contigo». «¿Cuánto tiempo lleva pasando?». «Alrededor de 6 meses, por lo que yo sé». Liam sonaba realmente molesto. «Trabaja en ese gimnasio al que Camden empezó a ir el otoño pasado. Al parecer, fue allí donde empezó todo». Mabel recordó el repentino interés de Camden por el fitness el pasado mes de septiembre. En ese momento, ella se había entusiasmado con su nuevo pasatiempo, pensando que era bueno para su salud. «Gracias por tu sinceridad, Liam», dijo. «¿Hay algo más que deba saber?». Liam vaciló. Ayer en el trabajo oí a Camden decirle a alguien por teléfono que iba a empezar una nueva vida. Pensé que se refería a algún tipo de proyecto. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Una nueva vida. Sin ella, Mabel. Ese pensamiento fue como un golpe en la cabeza. «Gracias de nuevo, Liam». Trató de mantener la calma. «Agradezco tu ayuda». Cuando colgó el teléfono, Mabel descubrió que Eunice la miraba con ansiedad. ¿Qué le había dicho? «Que llevan 6 meses teniendo una aventura». Mabel negó con la cabeza. «Y al parecer Camden está planeando una nueva vida». «Cabrón», escupió Eunice. «¿Qué vas a hacer?». Mabel no lo sabía. Una parte de ella quería acurrucarse y llorar, otra deseaba vengarse de inmediato. Pero el sentido común, que siempre había sido su fuerte, le dijo que actuara con frialdad. «Primero, bloquearé nuestras cuentas conjuntas», dijo con firmeza. «Y después, luego ya veremos». Mientras Mabel telefoneaba al banco, Eunice seguía examinando el contenido del ordenador de Camden. De pronto soltó una exclamación de sorpresa. «Mabel, tienes que oír esto». Cuando terminó de hablar con el banco,
Sus cuentas conjuntas estaban bloqueadas para cualquier transacción que no fueran pagos corrientes. Mabel se acercó al ordenador. Eunice señaló una carpeta de registros telefónicos. ¿Tu marido graba sus llamadas?, preguntó sorprendida. A veces, llamadas de trabajo, respondió Mabel. Dice que es más fácil grabar los detalles. Pues escucha esta. Eunice hizo clic en un archivo llamado Sable_plano_aeropuerto. La voz de Camden salió por los altavoces, sorprendentemente clara y alta. Todo listo para mañana. La mandaré a tomar un café y esconderé la maleta. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, estaremos en el avión. Una voz femenina, debía de ser Sable, replicó riendo. ¿Seguro que no montará un numerito en el aeropuerto? ¿Mabel?, resopló Camden. Es una ratoncita tranquila. Como mucho soltará una lágrima e irá a buscar su equipaje. Deja que mi mujer corra a buscar su equipaje mientras nosotros volamos. Mabel sintió que el color de la vergüenza y la ira le inundaba la cara. Así era como él la había visto todos estos años, un ratón dócil y tranquilo al que manipular. ¿Y si llama a la policía?, preguntó Sable. ¿Y qué dirá? ¿Que su marido no cuidó de su equipaje? Camden volvió a reírse. Además, tengo coartada. Estaré en el avión que va a España. No podrá demostrar nada. Eres un genio del mal, Cam, ronroneó Sable. Cualquier cosa por ti, nena. En un par de días estaremos holgazaneando en la playa y Mabel estará solucionando sus problemas aquí, en la lluviosa Birmingham. Ahí se cortó la cinta. Mabel se quedó estupefacta y humillada. Todo había sido planeado hasta el más mínimo detalle. Su marido y su amante habían calculado de antemano cómo deshacerse de ella, riéndose de su ingenuidad. «Necesito un trago», susurró, con las entrañas temblorosas de rabia. Eunice le sirvió vino en silencio. «¿Sabes qué?», dijo, tendiéndole el vaso. «Estaba equivocada. Tu marido no es un gilipollas. Es un completo cabrón». Mabel bebió un buen trago, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. La imagen de la esposa tranquila y sumisa que había apreciado todos estos años se desmoronaba ante sus ojos. En su lugar había algo nuevo: ira, determinación y una extraña y casi embriagadora sensación de libertad. ¿Y ahora qué?, preguntó Eunice, mirando a su amiga con ansiedad. Mabel dejó el vaso a un lado y se enderezó. «Ahora esperaré», dijo con una firmeza inesperada. «Tarde o temprano llamará. Y entonces…» No terminó la frase, pero había un extraño brillo en sus ojos que Eunice nunca había visto antes. Eunice se marchó hacia las 11 de la noche, después de que ella y Mabel hubieran bebido una botella de vino y trazado un plan de acción aproximado. El primer paso era bloquear las cuentas conjuntas, de lo que ya se había ocupado Mabel. El segundo era una consulta con un abogado, para la que Mabel había concertado una cita a la mañana siguiente. El tercer paso era el más incierto: ¿qué hacer cuando Camden descubriera que había sido descubierto? «No tomes decisiones precipitadas», le aconsejó Eunice antes de marcharse. «Primero averigua a qué tienes derecho legalmente y recuerda que, pase lo que pase, no estás sola». Al quedarse en la casa vacía, Mabel se sintió extrañamente tranquila. La conmoción empezó a dar paso a la furia fría y a la determinación. Subió al dormitorio, recogió las cosas de Camden de la mesilla de noche y las metió en una caja. Luego trasladó su almohada y su manta a la habitación de invitados. Un gesto simbólico, pero que la satisfizo. No podía dormir. Tumbada en la cama, Mabel repasaba mentalmente los acontecimientos del día, analizando cada detalle. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Ahora, mirando hacia atrás, veía muchas señales de alarma: viajes de negocios más frecuentes, regresos tardíos del trabajo, una nueva obsesión por su aspecto, frialdad en la cama, los clásicos signos de infidelidad que tanto se había cuidado de ignorar. En un momento dado, Mabel se quedó dormida,
pero la despertó el sonido de un mensaje en su teléfono. El reloj marcaba el comienzo de la 1:00 de la noche. El mensaje era de Camden. Llame urgentemente. Emergencia. A Mabel se le subió el corazón a la garganta. Su primer pensamiento fue, ¿le ha pasado algo al avión? A pesar de todo lo que había pasado, no le deseaba ningún daño físico. Marcó su número y él contestó tras el primer pitido. Mabel, gracias a Dios. La voz de Camden sonaba excitada y sin aliento. Tenemos una emergencia. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella, tratando de sonar neutral. El avión ha hecho un aterrizaje de emergencia. Había tanto miedo genuino en su voz que por un segundo Mabel casi creyó en su inocencia. Algún tipo de avería técnica. Estamos en el aeropuerto de Toulouse. Dios mío, exhaló Mabel. ¿Va todo bien? ¿Estáis todos bien? Físicamente, todo el mundo está bien, respondió rápidamente. Pero fue una pesadilla, Mabel. Primero hubo fuertes turbulencias, luego el piloto anunció problemas en el motor. Estábamos temblando tan fuerte que pensé que el avión se iba a venir abajo. Le temblaba la voz, y Mabel supo que el miedo, al menos, no era fingido. Camden siempre había tenido miedo a volar. Bajamos tan bruscamente que a todo el mundo le estallaron las orejas, continuó. Las azafatas corrían por la cabina, con la cara blanca como la tiza. Cuando aterrizamos, evacuaron a todo el mundo por las rampas de emergencia. Me alegro de que estés a salvo, dijo Mabel sorprendida de su propia calma. ¿Y ahora qué? ¿La compañía aérea organizará otro vuelo? Ese es el problema. La voz de Camden se volvió lastimera. Es un caos. Todos los pasajeros han sido ubicados en el aeropuerto, pero no hay información. La aerolínea dice que está organizando un transporte alternativo, pero no saben cuándo. Algunos ya han cogido habitaciones de hotel por su cuenta. Mabel permaneció en silencio, esperando a ver a dónde quería llegar. No tardó mucho. Mabel, tengo un problema grave. Apareció una nota de pánico en su voz. Me dejé la cartera en el avión durante la evacuación. Tenía todo mi dinero en efectivo, tarjetas de crédito, todo. Nos sacaron tan rápido que ni siquiera me di cuenta. Oh, fue todo lo que dijo Mabel. No tenía dinero ni tarjetas de crédito, atrapada en un país extranjero, continuó Camden. Ya he intentado acceder a mi cartera a través de los controles de seguridad del aeropuerto, pero dicen que no es posible hasta que el avión haya sido desalojado, lo que podría llevar horas o incluso días. Eso es terrible, dijo Mabel con voz llana. Hubo una pausa, como si Camden esperara una respuesta más emotiva. Como no fue así, continuó. Necesito tu ayuda, querida. Creo que lo mejor sería que me enviaras el dinero por Western Union. Hay una sucursal aquí en el aeropuerto. Necesito al menos 300 euros para alquilar una habitación de hotel y comprar lo necesario para la primera vez. Mabel echó un vistazo al portátil de la mesilla de noche. La aplicación de seguimiento de vuelos estaba abierta y pudo comprobar que el vuelo a Málaga había tenido que aterrizar en Toulouse por problemas técnicos. Esa parte de la historia de Camden era cierta. Por supuesto que ayudaré, dijo. Pero necesito datos para la traducción. ¿A nombre de quién? Al mío, por supuesto, respondió Camden rápidamente. Camden Thorndyke. Mabel sintió una repentina oleada de fría furia. Ni siquiera había mencionado a Sable. Era como si no existiera. ¿Estás sola ahí fuera?, preguntó en tono inocente. Hizo una breve pausa. ¿A qué te refieres? Había recelo en su voz. Solo me preguntaba si había alguien por aquí que pudiera ayudarme. Intentó Mabel sonar preocupada. Otros pasajeros, personal del aeropuerto. El alivio en su voz era casi palpable. Sí, hay mucha gente aquí, pero todos están en la misma situación. He intentado pedir dinero, pero nadie puede ayudarme. Mabel encendió la grabación de la conversación en su teléfono. Apenas se oía el tono tranquilo que confirmaba el inicio de la grabación. De acuerdo, organizaré la transferencia, dijo.
Pero antes tendré que ir al banco, porque nuestras cuentas están bloqueadas. La sorpresa de Camden fue genuina. ¿Por qué están bloqueadas? Ha habido actividades sospechosas, mintió Mabel con calma. La seguridad del banco descubrió algunas transacciones extrañas y congeló temporalmente las cuentas. No es para tanto. Lo arreglaré por la mañana. Maldita sea, eso es todo lo que necesitamos, sonó Camden molesto. ¿Qué otras transacciones? Como el pago en la joyería Silverlight la semana pasada, dijo Mabel inocentemente. Dijiste que había sido un error, pero supongo que el banco decidió ser precavido. Hubo una larga pausa. Sí, es cierto, dijo por fin Camden. Ya te he dicho que ha sido un malentendido. Ya me he puesto en contacto con el banco al respecto. Claro que sí, asintió Mabel. Por cierto, para hacer la transferencia necesito especificar quién recibirá el dinero. Dijiste que serías tú. ¿Estás sola? ¿Qué clase de pregunta extraña es esa, Mabel? Pude oír la irritación en la voz de Camden. Claro que estoy sola. ¿Con quién más iba a estar? No lo sé, dijo Mabel. Quizá con uno de tus colegas. Dijiste que tenías una importante reunión de negocios en Málaga. No, ninguno de mis colegas está aquí, dijo Camden. Se suponía que la reunión era con clientes que ya estaban en Málaga. Ya veo, dijo Mabel. Pensé que no te irías sin mí si estabas sola. Después de todo, planeamos estas vacaciones juntos. Te lo dije. La voz de Camden se impacientó. Tenía una reunión importante prevista. No podía perdérmela. Por supuesto, asintió Mabel en voz baja. El trabajo es lo primero. Por cierto, he encontrado mi equipaje. ¿Quieres saber dónde estaba? Hubo otra pausa. ¿Dónde? Preguntó Camden con cautela. En la oficina del aeropuerto, contestó Mabel. Seguridad me mostró las cintas de seguridad. Alguien llevó mi maleta allí a propósito. Es raro, ¿verdad? Muy. La voz de Camden se puso tensa. Probablemente algún ladrón quería robarla, pero no tuvo tiempo. Tal vez, asintió Mabel. De todos modos, tengo suerte de haberlo encontrado. Ahora podré volar hasta ti mañana, como habíamos planeado, aunque tendré que comprar otro billete. Sobre eso, dudó Camden. Quizás sea mejor esperar hasta que haya resuelto la situación aquí. No sabemos cuándo nos enviarán. Pero acabas de decir que querías una habitación de hotel, le recordó Mabel. Podría volar hasta allí y reunirme contigo. De todas formas, nuestras vacaciones ya han empezado. Vayamos resolviendo los problemas a medida que surjan, se apresuró a decir Camden. Primero tengo que salir del aeropuerto y encontrar alojamiento. Mabel, ¿no puedes transferirme el dinero? Estoy en una situación desesperada. Por supuesto, cariño, dijo Mabel cariñosamente. Solo una pregunta. ¿Qué tipo de habitación de hotel piensas conseguir? ¿Individual o doble? ¿Cuál es la diferencia? Camden sonaba molesto. Algo barato para 1 o 2 noches. Pero si voy a ir a verte mañana necesitaremos una doble, insistió Mabel. ¿O no quieres que vaya? Yo no he dicho eso. Camden se estaba impacientando claramente. No es un buen momento para planear unas vacaciones. Tengo una urgencia, Mabel. Claro, aceptó ella de nuevo. Estaba pensando que quizá debería llamar a la compañía aérea. Quizá puedan ayudarte a organizar tu vuelta a casa. No, exclamó Camden precipitadamente. No hace falta. Ya he hablado con sus representantes. Dijeron que lo organizarían todo ellos. ¿Y tu importante reunión? Preguntó Mabel inocentemente. Dijiste que no podías faltar. La reprogramaré, dudó Camden. Es inevitable dadas las circunstancias. Por cierto, continuó Mabel, hoy he hablado con Liam. Una larga pausa. ¿Con Liam? Preguntó Camden con cautela. ¿Por qué? Llamó para saber por qué no estabas en el trabajo, mintió Mabel. Le expliqué que habíamos planeado irnos de vacaciones, pero debido al incidente con mi equipaje, volaba solo. Parecía sorprendido. Liam siempre está metiendo las narices, murmuró Camden. También mencionó que te había visto con una mujer en la oficina, continuó Mabel. ¿Una clienta, supongo? Sí,
respondió Camden rápidamente. Solo una clienta. Mabel, ¿podemos volver al problema inmediato? Necesito dinero, y lo antes posible. Por supuesto, aceptó de nuevo Mabel. ¿Seguro que 300 euros son suficientes? Los hoteles en Francia no son baratos, después de todo. Sí, es suficiente para empezar, dijo Camden aliviado. Entonces podré acceder a mi cartera u organizar una tarjeta de sustitución de emergencia. Ya veo, dijo Mabel. ¿Y estás seguro de que quieres una habitación solo para ti? Ni siquiera para esta... ¿Cómo se llama? Hubo una fuerte pausa. ¿De qué estás hablando? La voz de Camden sonaba tensa. De Sable Frost, respondió Mabel con calma. Iba contigo en el vuelo, ¿verdad? ¿Fue en su nombre que reservaste la habitación en el Marbella Plaza? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «Camden, ¿estás ahí? ¿Dónde has...?» Empezó a decir, pero se cortó. «No sé a qué te refieres». «No pasa nada», dijo Mabel con fingida preocupación en la voz. «Solo quiero asegurarme de que llevo suficiente dinero. Una habitación doble va a costar más, después de todo». «Mabel», la voz de Camden se volvió fría. «No sé qué demonios te ha dicho Liam, pero estoy sola en Toulouse y necesito tu ayuda». «Qué raro», se estiró Mabel. La aplicación de seguimiento de equipajes muestra que había 2 maletas facturadas en el vuelo, la tuya y la de Sable Frost. Y las 2 maletas fueron cargadas a bordo de forma segura. «Hay algún tipo de error», dijo Camden rápidamente. «O quizá entendiste algo mal. ¿Qué hay de la impresión de la reserva de hotel que encontré en el cajón de tu cómoda?», continuó Mabel. «¿Eso también es un error? ¿Revisaste mis cosas?». La indignación en la voz de Camden sonaba falsa. «¿Y la cinta de tu conversación con Sable, donde planeas cómo deshacerte de mi equipaje, eso también es un error?». Mabel sintió que su voz empezaba a temblar, pero no de miedo, sino de rabia. «Mabel, mira», empezó Camden, pero ella lo interrumpió. «No, escucha tú». Su voz se volvió firme. «Sé que te deshiciste de mi equipaje a propósito para poder irte volando con tu amante. Sé que os reíais juntos de cómo corría de un lado a otro buscando mi maleta. Y sé que te gastaste nuestro dinero común en regalos para ella. No es lo que piensas», comenzó a justificarse Camden. «No hay nada serio entre nosotros, solo una pequeña aventura. Iba a romper con ella». «¿En el Hotel Marbella Plaza?», preguntó Mabel con sarcasmo. «Un lugar muy romántico para romper». «Mabel, hablemos de esto cuando vuelva». La voz de Camden se volvió suplicante. «Admito que cometí un error, pero ahora mismo estoy realmente en apuros. Necesito que me ayudes». «¿Dónde está Sable?», preguntó Mabel sin rodeos. «Estaba en el avión contigo». «Ella...». Camden vaciló. «Encontró a unos conocidos en el avión y se fue con ellos. ¿Te dejó en la estacada?». Había una mueca de desprecio en la voz de Mabel. «No es una amante muy devota». «Mira, sé que estás enfadada». La voz de Camden se volvió suplicante. «Y tienes todo el derecho a estarlo. Pero resolvamos este problema en particular y luego te lo explicaré todo. Te lo juro». Mabel miró la pantalla del portátil, donde había un archivo abierto con una grabación de la conversación de Camden y Sable. «Que mi mujer ande por ahí buscando su equipaje mientras volamos». Aquella frase, dicha con tanto desdén, aún resonaba en sus oídos. «Estoy grabando nuestra conversación, Camden», dijo con calma. «Cada palabra que has dicho. Y tengo una grabación de tu conversación con Sable en la que planeas cómo deshacerte de mi equipaje. Tengo pruebas de tu traición y tus mentiras». «¿Por qué haces esto?». Hay pánico en su voz. «¿Qué es lo que quieres?». «La verdad», respondió Mabel con sencillez. «¿Cuánto tiempo llevabas teniendo una aventura? ¿Y qué planeabas a continuación?». Hubo una larga pausa. Luego Camden suspiró pesadamente. «Unos 6 meses», admitió por fin. «Desde que empecé a ir a su gimnasio. Ella es diferente, Mabel. Me hace sentir vivo, me hace sentir vivo».
¿Y a mí?, preguntó Mabel en voz baja. Eres predecible, dijo con amargura en la voz. Nunca discutes, nunca exiges, nunca te enfadas. A veces pienso que no eres más que un robot programada para ser la esposa perfecta. Aquellas palabras golpearon a Mabel como una bofetada. Todo lo que ella consideraba sus virtudes, la paciencia, la comprensión, la voluntad de compromiso, eran defectos a los ojos de su marido. ¿Y qué estabas planeando?, preguntó, intentando mantener la calma. Volar a España con ella, ¿y después qué? No lo sé, respondió Camden con sinceridad. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar mis sentimientos. Se suponía que estas vacaciones iban a ser una prueba de mi relación con Sable. A mi costa, aclaró Mabel, con el dinero que me había ganado. Iba a compensártelo, dijo Camden rápidamente. Mabel, mira, sé que lo que hice fue terrible, pero ahora sí que estoy en apuros. Ayúdame a salir de aquí y lo hablaremos. Incluso estoy dispuesto a ver a un consejero matrimonial si quieres salvar tu matrimonio. Mabel sintió que algo dentro de ella finalmente se rompió. 13 años de matrimonio y así es como termina, con una llamada desde el aeropuerto, donde su marido estaba atrapado con su amante. Es curioso, dijo tras una pausa. Aún crees que puedes manipularme, incluso ahora que sé la verdad. No estoy manipulando, protestó Camden. Solo te pido ayuda. ¿No es eso de lo que trata el matrimonio, de ayudarse mutuamente en momentos de necesidad? Un momento difícil de tu propia cosecha, le recordó Mabel. Volando con otra mujer en los billetes que compré para nosotros. Mabel, por favor. La voz de Camden se volvió desesperada. Haré todo lo que quieras. Solo ayúdame ahora. Mabel miró el reloj. Eran casi las 2 de la madrugada. Mañana tenía una conversación importante con un abogado y necesitaba dormir. Me lo pensaré, dijo. Mientras tanto, prueba en el consulado. O llama a Sable. Quizá vuelva a por su hombre Dao después de todo. Mabel, no cuelgues. La voz de Camden sonaba a pánico. Por favor. Buenas noches, Camden, dijo Mabel y pulsó el botón de fin de llamada. Detuvo la grabación y guardó el archivo en su portátil. Esta conversación podría serle útil en el futuro, sobre todo si llegaba a los tribunales. Inmediatamente volvió a sonar el teléfono, pero Mabel lo silenció. Necesitaba pensar. Mañana se reuniría con un abogado y averiguaría cuáles eran sus derechos. Mientras tanto, tenía que decidir qué hacer con su marido, atrapado en el aeropuerto de Toulouse. Cuando Mabel se despertó por la mañana, encontró 23 llamadas perdidas de Camden y un largo mensaje lleno de disculpas, promesas y peticiones de ayuda. Escribía que había pasado la noche en el aeropuerto, que Sable nunca había regresado, que haría cualquier cosa para que Mabel le ayudara a salir de aquella situación. Después de leer el mensaje, Mabel guardó el teléfono y se dio una ducha. El agua caliente lavó no solo su cansancio físico, sino que fue como si la hubiera limpiado de 13 años de autoengaño. No se permitió pensar en el futuro. Había demasiadas variables desconocidas. En su lugar, se centró en los pasos concretos que debía dar hoy. Lo primero en la lista era una reunión con un abogado, el señor Howard, especializado en procesos de divorcio. Eunice lo recomendó como un profesional con experiencia y principios que no deja que los ex maridos se salgan con la suya. El despacho del señor Howard estaba en el centro de Birmingham, en un edificio antiguo con vistas al canal. El abogado era un hombre demacrado, de mediana edad, mirada atenta y modales tranquilos. Escuchó pacientemente la historia de Mabel, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Así que tiene pruebas del asunto, resumió cuando Mabel hubo terminado. Conversaciones grabadas, impresiones de reservas, declaraciones de testigos. Muy bien. ¿Y las finanzas? Mencionaste que habías bloqueado las cuentas conjuntas. Sí, anoche, confirmó Mabel. Después de descubrir que mi marido había estado gastando nuestro dinero común en regalos para su amante.
Buena decisión, asintió el señor Howard. ¿Tiene alguna cuenta personal? Sí. Conservé mi cuenta personal incluso cuando fusionamos las finanzas principales, respondió Mabel. No es mucho dinero, pero es suficiente para la primera vez. Estupendo, anotó de nuevo el abogado. Ahora hablemos de la propiedad. ¿La casa está a nombre de los dos? Sí, la compramos conjuntamente 5 años después de casarnos, suspiró Mabel. El pago inicial salió de mis ahorros, pero todos los pagos posteriores los hicimos a partes iguales. Eso es importante, asintió Howard. En caso de divorcio, el tribunal tendrá en cuenta tu mayor contribución. Hay otros bienes comunes, coches, inversiones, joyas. Mabel enumeró todo lo que se le ocurrió. Un coche a nombre de Camden, pero comprado con dinero común. Una pequeña cartera de inversiones gestionada por Camden. Su anillo de compromiso de diamantes. ¿Y las deudas?, preguntó el abogado. Préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito. Solo hipotecas, empezó Mabel, pero de repente tartamudeó. Al menos eso es lo que yo pensaba. Pero con todo lo que ha pasado, no estoy segura de conocer el panorama completo de nuestras finanzas. El señor Howard asintió comprensivo. No es raro. Muchos cónyuges solo descubren deudas o bienes ocultos durante el proceso de divorcio. Haremos una auditoría financiera completa en cuanto presentemos la demanda. ¿Cree que llegaremos a eso?, preguntó Mabel en voz baja. ¿Al divorcio? El abogado la miró detenidamente. Señora Thorndyke, no puedo ni quiero tomar esa decisión por usted, pero por lo que me ha contado, su marido no solo la engañó. Lo planeó con antelación, la manipuló, se gastó el dinero común en otra mujer y, lo que es más grave, la humilló públicamente abandonándola en el aeropuerto. Esto demuestra no solo una debilidad momentánea, sino una falta de respeto sistemática hacia ti y hacia vuestro matrimonio. Mabel permaneció en silencio, dejando que aquellas palabras se asentaran en su mente. El señor Howard tenía razón. No se trataba solo de la infidelidad, sino de la forma en que Camden la había tratado todos estos años. Empecemos por proteger sus intereses, continuó el abogado. Conserve todas las pruebas, especialmente las cintas de las conversaciones. No permita que su marido vuelva a la casa hasta que hayamos evaluado la situación. Y lo más importante, no le transfiera dinero sin consultarme. Está atrapado en el aeropuerto de Toulouse, dijo Mabel. Dice que no tiene dinero ni documentos, y eso debería preocuparte. ¿Por qué?, preguntó Howard con amabilidad. Es un hombre adulto que tomó la decisión consciente de volar con otra mujer. Ahora se enfrenta a las consecuencias. Hay consulados, servicios de apoyo a los ciudadanos en dificultades en el extranjero, que los utilice. Mabel se sintió extrañamente aliviada ante estas palabras. Toda su vida se había responsabilizado del bienestar de los demás, especialmente de Camden. Darse cuenta de que no tenía ninguna obligación de salvar al hombre que la había traicionado era a la vez aterrador y liberador. Al salir del despacho del abogado, Mabel se sintió más segura. Tenía un plan, apoyo profesional y, lo que era más importante, una nueva comprensión de la situación. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino que asumía un papel activo en la configuración de su futuro. El teléfono volvió a vibrar. Camden. Esta vez Mabel decidió contestar. Tenía que ponerle fin. Mabel, por fin. La voz de Camden sonaba agotada. Llevo toda la noche llamando. Lo sé, respondió ella con calma. Estaba dormida. ¿Dormida? Podía oír la incredulidad en su voz. Mientras yo estaba atrapada en este aeropuerto de pesadilla, Mabel, necesito tu ayuda. No, dijo con firmeza. No necesitas mi ayuda. Quieres mi dinero. Eso no es justo, exclamó Camden. Sí, cometí un error, pero eso no es razón para dejarme en la estacada. ¿Error? Mabel sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Llamas a esto un error? Tú lo planeaste, Camden.
Grabaste en una grabadora cómo ibas a deshacerte de mi equipaje. Te reíste de que correría a buscarlo. Gastaste mi dinero en unas vacaciones con tu amante. Eso no es un error, eso es traición. Mabel, hablemos de esto cuando vuelva. Apareció una nota suplicante en su voz. Ahora mismo solo quiero irme a casa. Por desgracia, ya no tienes casa, dijo Mabel con calma. Al menos no conmigo. Acabo de hablar con el abogado. Vamos a iniciar los trámites del divorcio. Hubo una fuerte pausa. No puedes hablar en serio, dijo por fin Camden. 13 años de matrimonio, ¿y estás dispuesta a tirarlo todo por la borda por un error? Yo no tiré por la borda nuestro matrimonio, replicó Mabel. Lo hiciste cuando decidiste que yo no era lo bastante buena para ti, cuando empezaste a mentirme, cuando planeaste mi humillación. Fue una broma estúpida, exclamó Camden. Sable y yo solo estábamos bromeando. No pensé que te lo tomarías tan en serio. ¿Dónde está Sable ahora?, preguntó Mabel. Te está ayudando cuando lo necesitas. Una nueva pausa, esta vez más larga. Ella se fue, admitió finalmente Camden. Anoche. Dijo que tenía unos amigos en Toulouse y que se quedaría con ellos. Nunca volvió, terminó Mabel por él. La he llamado varias veces. La voz de Camden era resentida. No contesta. ¡Qué sorpresa!, dijo Mabel secamente. La mujer que aceptó participar en el engaño de tu esposa no era de fiar. ¿Quién lo habría pensado? No seas sarcástica, Mabel, soltó Camden. Eso ya no me importa. Y a mí no me importan tus problemas, replicó ella. Te llamo para decirte 3 cosas. 1. Nuestras cuentas conjuntas están bloqueadas y seguirán así hasta que se pronuncie el tribunal. 2. He cambiado las cerraduras de la casa, así que, aunque vuelvas, tendrás que buscarte otro sitio para vivir. Y 3. Voy a solicitar el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en cuanto vuelvas al país. No puedes echarme de mi propia casa. Camden se indignó. Es ilegal. En realidad, sí puedo, replicó Mabel con calma. Sobre todo dadas las circunstancias. Pero si quieres impugnar esa decisión, tendrás que buscarte tu propio abogado. Por cierto, ¿con qué dinero vas a hacerlo? Quiero decir, nuestras cuentas conjuntas están bloqueadas y tú ni siquiera tienes cartera. Eso no es justo, Mabel. Podía oír la desesperación en la voz de Camden. No puedes dejarme aquí. ¿Cómo me dejaste en el aeropuerto?, preguntó en voz baja. ¿Cómo pensabas dejarme por Sable? La justicia puede ser poética, ¿no crees? De acuerdo, la voz de Camden se volvió fría. Si quieres una guerra, la tendrás. Cuando vuelva, hablaremos de otra manera. Lo espero con impaciencia, dijo Mabel y puso fin al desafío. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de adrenalina. Nunca había hablado así con Camden en su vida. Siempre cediendo, suavizando las cosas, cediendo. La sensación de poder sobre su propia vida era nueva y embriagadora. El teléfono volvió a sonar. Esperando ver el nombre de Camden, Mabel se sorprendió al encontrar un número desconocido. Tras dudar un segundo, contestó. «¿Mabel Thorndyke?» La voz de la mujer sonaba insegura. «Sí, soy yo». «Me llamo Sable Frost», dijo la mujer tras una pausa. «Creo que ya sabes quién soy». Mabel sintió un nudo en el estómago. Había esperado cualquier cosa menos una llamada directa de la amante de su marido. «Sí, lo sé», respondió brevemente. Necesito hablar contigo». Sable sonaba nerviosa. No sobre Camden, o mejor dicho, no realmente sobre él. Se trata de dinero. ¿Dinero?, intervino Mabel. Sí, Sable respiró hondo. Creo que Camden, que no es quien dice ser, financieramente. Mabel se detuvo en medio de la calle. Esto era algo que no se había esperado. ¿A qué te refieres? Ayer, durante la evacuación del avión, cogí su cartera, confesó Sable. Se me cayó cuando bajábamos por la rampa. Quería devolvérsela, pero antes pensé en comprobar cuánto dinero teníamos para emergencias.
¿Y qué has encontrado?, preguntó Mabel, que ya adivinaba por dónde iba la conversación. Tarjetas de crédito, dijo Sable. 4, todas al descubierto, y una carta del banco sobre un pago atrasado de algún préstamo. Mabel, creo que Camden está muy endeudada. Mabel se hundió lentamente en el banco más cercano. Eso explicaba muchas cosas: el repentino deseo de Camden de fusionar sus finanzas, su insistencia en pedir más dinero para BTU. Incluso su aventura con Sable podía formar parte de algún plan financiero. ¿Y qué hiciste cuando lo descubriste?, preguntó Mabel. Me fui. Sable sonaba avergonzada. Le dije que conocía a alguien en Toulouse, pero no fue así. Después de aquello no pude quedarme con él. ¿Por qué no?, me preguntó Mabel sin rodeos. ¿No le quieres? Una larga pausa. Creía que sí, dijo por fin Mabel. Pero ahora me doy cuenta de que amaba la imagen que él había creado. Un financiero de éxito, con perspectivas, con planes. Me prometió viajes, oportunidades profesionales, incluso habló de comprar una casa en España. Me lo creí todo. Y luego descubrieron que era mentira, terminó Mabel por ella. Sí, confirmó Sable en voz baja. Mabel, sé que debes odiarme, y tienes derecho a hacerlo, pero te llamo para advertirte. Camden no es quien dice ser. No sé lo graves que son sus problemas financieros, pero creo que son importantes. Gracias por la advertencia, dijo Mabel, sorprendida de su propia calma. Pero ¿por qué has decidido llamarme? ¿Por qué no desaparecer de nuestras vidas? Porque me siento culpable, respondió Sable con sinceridad. Sabía que estaba casado. Lo sabía y seguía adelante con la relación de todos modos, y cuando sugirió el plan del equipaje, le seguí la corriente, aún sabiendo lo cruel que era. No tengo excusa. Mabel se quedó callada, sin saber qué decir. Una parte de ella quería atacar a la mujer con acusaciones, otra parte casi simpatizaba con ella, otra víctima de las manipulaciones de Camden. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó por fin Mabel. Ya estoy en París, respondió Sable. Un amigo me ha prestado dinero para el billete. Mañana volveré a Inglaterra e intentaré olvidar toda esta pesadilla. ¿Y tú? Voy a pedir el divorcio, dijo Mabel con sencillez, y voy a empezar una nueva vida. Eso es lo que hay que hacer, dijo Sable con respeto. Te mereces algo mejor, Mabel, mucho mejor que Camden. Después de hablar con Sable, Mabel permaneció sentada en el banco durante un largo rato, intentando dar sentido a la nueva información. Así que Camden no solo la engañaba, sino que parecía tener serias dificultades económicas. Eso explicaba sus llamadas desesperadas y sus peticiones de dinero. Sacó el teléfono y llamó al señor Howard. Después de contarle la conversación con Sable, le preguntó qué podía significar para su situación. Complica las cosas, admitió el abogado. Si su marido tiene deudas importantes, podrían considerarse deudas comunes, sobre todo las contraídas durante el matrimonio. Tenemos que hacer una auditoría financiera lo antes posible. Pero yo no sabía nada de esas deudas, objetó Mabel. ¿Debo responder de ellas? Por desgracia, la ley no siempre está del lado del cónyuge inocente, explicó el señor Howard. Pero tenemos argumentos. Puede demostrar que no sabía nada de las deudas, que su marido se las ocultó y que no eran para fines familiares. Esto le ayudará a protegerse de la responsabilidad. Después de hablar con el abogado, Mabel decidió volver al aeropuerto. Recordó que en el alboroto había dejado allí su maleta roja, la que había iniciado toda la historia. Simbólicamente, era ahora cuando quería recuperarla. Por la tarde, el aeropuerto de Birmingham tenía un aspecto muy diferente al del día anterior. La luz del sol inundaba la espaciosa terminal, haciéndola menos amenazadora. Mabel se dirigió al mostrador de información, donde ayer había dejado su equipaje para que lo guardaran temporalmente. «Mabel», una voz familiar la llamó cuando ya estaba recogiendo su maleta. Al darse la vuelta, vio a Ezra,
el dueño de la cafetería que había sido testigo de su crisis emocional de ayer. «Has vuelto», sonrió, acercándose. «Para irte de vacaciones después de todo, espero». Mabel negó con la cabeza. «No, solo a recoger mi equipaje. Las vacaciones no se producirán». Ezra la miró detenidamente. «Te veo diferente a ayer, más tranquila». «Me siento diferente», admitió Mabel, «como si estuviera despierta después de un largo sueño». «Eso está bien», asintió Ezra, «aunque por la expresión de tu cara no fue un despertar agradable». Mabel rió inesperadamente. «Supongo que podría decirse eso. Pero ¿sabes una cosa? Me alegro de haber despertado, aunque duela». «Parece el comienzo de algo nuevo», dijo Ezra, «y se merece al menos una taza de café. ¿Quieres acompañarme? Mi descanso acaba de empezar». Mabel dudó un segundo. «Me encantaría». Estaban sentados en la ventana de la misma cafetería donde se habían conocido ayer. Ezra escuchaba atentamente, sin interrumpir, sin dar consejos no solicitados, solo dejando hablar a Mabel. Ella le contó la versión corta de la historia, omitiendo los detalles más dolorosos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo, removiendo su capuchino. «Me siento aliviada. Es como si me hubiera desprendido de una pesada mochila que llevaba años cargando. A veces las cargas más pesadas son aquellas a las que nos acostumbramos tanto que dejamos de notarlas», dijo Ezra pensativo, «hasta que alguien o algo nos hace soltarlas». «Un filósofo de bar», sonrió Mabel, «una combinación poco habitual. Ex militar, luego profesor, ahora dueño de una cafetería». Ezra se encogió de hombros. «La vida rara vez se mueve en línea recta». «Es cierto», asintió Mabel mirando la maleta roja que tenía a su lado. «Ayer por la mañana estaba segura de saber a dónde iba mi vida, y hoy todo ha cambiado». «Para mejor, espero», preguntó Ezra. Mabel dudó. «No lo sé, pero estoy dispuesta a averiguarlo». Hablaron durante casi una hora. Ezra le contó que había trabajado como profesor de historia después de ser licenciado del ejército, hasta que decidió cumplir un sueño largamente acariciado y abrir una cafetería en el aeropuerto. Mabel compartió su afición por la fotografía, que había abandonado a causa de las constantes críticas de Camden. «Deberías volver a ello», dijo Ezra. «Si te da alegría». «Tal vez», asintió Mabel. «De repente tengo mucho tiempo libre». Cuando llegó la hora de despedirse, Ezra le ofreció su tarjeta. «Si quieres hablar o simplemente tomar un café, llámame. La cafetería está abierta todos los días a partir de las 6 de la mañana». «Gracias», Mabel cogió la tarjeta, «por el café y por comprensión». «De nada», sonrió Ezra. «Y recuerda, a veces la pérdida de equipaje no es el final de un viaje, sino el principio de uno nuevo». Al salir del aeropuerto con la maleta roja en la mano, Mabel se sintió extrañamente ligera. Le esperaba lo desconocido, tal vez dificultades económicas y, sin duda, una montaña rusa emocional. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba viviendo de verdad, no solo existiendo a la sombra de su matrimonio. El teléfono vibró. Otro mensaje de Camden. Pero esta vez Mabel ni siquiera se molestó en abrirlo. Lo que escribiera ya no le importaba. Su nueva vida había comenzado y en ella no había lugar para un hombre que la consideraba banter y poco interesante. En su lugar abrió un mensaje de Eunice. «¿Qué tal la reunión con el abogado? Me pasaré esta noche con vino y comida china. Tenemos que celebrar tu libertad». Mabel sonrió y contestó. «Te espero. Y sí, tenemos algo que celebrar». El mes de mayo en Birmingham fue sorprendentemente soleado. Mabel estaba de pie junto a la ventana abierta del dormitorio, observando el juego de luces sobre las paredes verde menta recién pintadas. Hacía 3 meses, esta habitación había estado decorada en los tonos beige neutros preferidos por Camden, que consideraba vichy, los colores vivos. Ahora todo había cambiado, no solo el color de las paredes, sino el propio ambiente de la casa. Mabel respiró hondo,
saboreando el olor a pintura fresca y aire primaveral. Las últimas 12 semanas habían pasado como una niebla, dolorosas pero purificadoras. El proceso de divorcio estaba muy avanzado y, aunque aún quedaban trámites desagradables por delante, la parte más difícil parecía haber terminado. El teléfono sonó en la mesilla de noche. Era de Eunice, a juzgar por el tono. ¿Ya has hecho las maletas?, preguntó mi amiga sin preámbulos. La exposición abre a las 6 y sé cómo te gusta llegar tarde. Casi, sonrió Mabel mirando los conjuntos extendidos sobre la cama. No puedo decidir qué ponerme. El vestido negro, dijo rotundamente Eunice, el que Camden había calificado de demasiado revelador para una mujer de tu edad. Además de pintalabios rojo, que se desmayaran todos esos fotógrafos pretenciosos. Mabel se echó a reír. Eunice siempre sabía cómo animarla. Eres horrible, pero pensaré en tu proposición. No pienses, hazlo, insistió Eunice. Y no olvides la cámara, por si te viene la inspiración. Colgando el teléfono, Mabel sacó el vestido negro del armario. Era realmente más atrevido que su vestuario habitual, abierto por detrás y justo por encima de la rodilla. Lo había comprado hacía 3 años en unas rebajas, pero nunca se había decidido a ponérselo por los comentarios de desaprobación de Camden. Al probárselo frente al espejo, Mabel apenas se reconoció. No solo por el atuendo, sino por la forma en que se sostenía, más erguida, más segura de sí misma, como si por fin ocupara todo el espacio que tenía y no tratara de parecer más pequeña. Su mirada se posó en la cámara que había sobre el tocador, una Canon EOS, su regalo de Navidad. Después de aquel nefasto día en el aeropuerto, Mabel decidió volver a la fotografía, su pasión de siempre. Al principio solo fotografiaba paisajes urbanos, luego empezó a experimentar con retratos, luz y composición. Para su sorpresa, algunas imágenes habían sido seleccionadas para una exposición local de fotógrafos emergentes, que ella y Eunice iban a inaugurar esta noche. Mabel cogió la cámara comprobando habitualmente los ajustes. La fotografía se había convertido no solo en un pasatiempo, sino en una forma de volver a ver el mundo, los detalles, las texturas, los juegos de luces y sombras que antes había pasado por alto, demasiado ocupada tratando de ajustarse a las expectativas de los demás. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Se puso la bata por encima de la ropa interior y bajó las escaleras. Un repartidor estaba en la puerta con una pequeña caja. «¿Señora Thorndyke?», preguntó. «Un paquete para usted. Firme aquí, por favor». Después de firmar, Mabel llevó la caja al interior de la casa. El remitente era el bufete de abogados del señor Howard. Cuando abrió el paquete, encontró una carpeta con documentos y una breve nota. «Señora Thorndyke, le envío copias del informe financiero del que hablamos. Los resultados de la investigación confirman nuestras sospechas. Sugiero que discutamos el camino a seguir en la reunión del lunes. Saludos, A. Howard». Mabel hojeó el informe y se le encogió el corazón. Sus sospechas eran ciertas. Camden estaba sumida en deudas, tarjetas de crédito, préstamos al consumo, incluso un pequeño préstamo garantizado por su parte de la casa que compartían y del que Mabel no sabía nada. La deuda total superaba las 50,000 libras. Afortunadamente, gracias a la rápida respuesta del señor Howard, la mayoría de estas deudas seguían siendo responsabilidad personal de Camden. Mabel pudo demostrar que ni había tenido conocimiento de ellas ni había consentido en su cobro. Pero la casa tendría que venderse para dividir los bienes y pagar la hipoteca conjunta. Mabel dejó los papeles a un lado y se acercó a la ventana del salón. Había aprendido mucho sobre su exmarido en estos 3 meses. Después del incidente de Toulouse, Camden había vuelto a Inglaterra, después de todo, pidiendo dinero prestado a un colega, al que le había contado algo sobre una cartera perdida. Intentó volver a casa, pero encontró las cerraduras cambiadas y un aviso del abogado de Mabel.
Al principio se pone furioso, llama 100 veces al día, amenaza con emprender acciones legales e incluso intenta entrar en casa por la fuerza en mitad de la noche, lo que acaba con una llamada a la policía. Pero poco a poco, a medida que se desarrollaba el proceso de divorcio y salían a la luz más detalles de sus fraudes financieros, Camden empezó a cambiar de táctica. La ira fue sustituida por el remordimiento. Envió flores, dejó conmovedores mensajes de voz e incluso escribió una carta admitiendo todos sus errores. Cuando eso no funcionó, empezó a dar lástima. Hablaba de sus problemas económicos, de lo difícil que le resultaba vivir en una habitación alquilada, de cómo su vida había perdido sentido sin Mabel. Hacía 2 meses había aparecido en la puerta de su casa una tarde lluviosa, empapado y abatido. «Lo siento», había dicho entonces, bajo una lluvia torrencial. «Fui un idiota. Me di cuenta de que nadie me querría como tú. Dame otra oportunidad». En otro momento, Mabel podría haber cedido. Siempre había sido blanda, siempre había buscado compromisos, siempre había antepuesto las necesidades de él a las suyas. Pero algo había cambiado en ella después de aquel día en el aeropuerto. Era como si se le hubieran abierto los ojos y hubiera visto el panorama completo, no solo la parte que le habían permitido ver. «No, Camden», dijo con firmeza, «no puedo darte otra oportunidad. No se trata solo de engañar, se trata de la forma en que me has tratado todos estos años, como algo que me debes, como un conveniente telón de fondo para tu vida. Merezco más que eso». «Cambiaré», insistió. «Te juro que me convertiré en otra persona». «No lo entiendes», Mabel negó con la cabeza. «No quiero que cambies por mí. Quiero estar con alguien que no necesite cambiar para amarme y respetarme». Camden no volvió a aparecer desde entonces, aunque enviaba mensajes de vez en cuando, algunos relacionados con los negocios, otros con el divorcio, otros personales, llenos de nostalgia por los tiempos mejores de su matrimonio. Mabel solo respondía a los primeros, ignorando los segundos. La nostalgia era un lujo que no podía permitirse si quería seguir adelante. El sonido de un mensaje entrante la sacó de sus recuerdos. El nombre Ezra Clark apareció en la pantalla. «Espero que no te hayas olvidado el café antes del espectáculo. Te espero a las 5 en nuestro lugar habitual». Mabel sonrió. Desde su encuentro en el aeropuerto, Ezra se había convertido en una parte inesperadamente importante de su nueva vida. Primero fueron tazas de café amistosas una vez a la semana, luego paseos juntos por la ciudad, en los que Mabel hacía fotos y Ezra le contaba datos históricos interesantes sobre Birmingham que conocía gracias a su formación como profesor. Una vez incluso posó para su proyecto fotográfico Rostros de la Ciudad, una serie de retratos de personas de distintas profesiones. Entre ellos surgió una cómoda amistad, sin presiones ni expectativas. Ezra comprendía que Mabel necesitaba tiempo para recuperarse y poner en orden sus sentimientos. Nunca precipitó las cosas, se limitó a estar a su lado, a apoyarla y, lo más importante, a verla como un individuo y no como un apéndice de otra persona. «Claro que me acuerdo. Estaré allí a las 5 en punto», contestó Mabel y volvió a hacer la maleta. Después de ponerse el vestido negro y terminar de maquillarse, incluido el pintalabios rojo como le había aconsejado Eunice, Mabel bajó a hacer la maleta. Sobre la mesa del salón estaban los billetes de avión impresos. Se marchaba a Portugal dentro de una semana. No a Málaga, como había planeado en aquella vida pasada, sino a Lisboa, una ciudad a la que siempre había soñado viajar, pero a la que Camden se había negado a ir, por considerarla un destino turístico sobrevalorado. Sería su primer viaje en solitario en años. Solo de pensarlo sentía una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿No se sentiría confusa en un país extranjero? ¿No se sentiría sola? «Claro que puedes», se dijo Mabel mientras apilaba los billetes en una carpeta.
Si podía sobrevivir a la traición de su marido, iniciar los trámites de divorcio y rehacer su vida, sin duda podría afrontar una semana en una capital europea. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el número era desconocido. Mabel dudó un segundo, pero contestó de todos modos. «¿Señora Thorndyke?» La voz de la mujer sonaba insegura. «Soy Sable Frost. Espero no distraerla». Mabel se puso tensa. Sable no se había puesto en contacto desde aquella primera conversación, 3 meses atrás, y Mabel se alegraba de ello. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó en tono neutro. Quería disculparme». La voz de Sable tembló. «Otra vez. Y en persona. Sé que mis palabras no arreglarán nada, pero es importante que sepas que siento de veras mi participación en todo esto». Mabel guardó silencio, sin saber qué responder. Hacía tiempo que su enfado con Sable había desaparecido, sustituido por un extraño sentimiento de solidaridad. Ambas habían sido engañadas por el mismo hombre, aunque de distinta manera. «Lo comprendo», dijo por fin. «Pero no es necesario. Las dos lo hemos superado». «Sí», asintió Sable. «Pero hay algo que deberías saber. Camden me llamó la semana pasada». Mabel se puso tensa. «¿Y qué quería?» «Volver», sonrió Sable con ironía. «Dijo que se había dado cuenta de sus errores, que yo era el amor de su vida, que nunca te había querido como me quiso a mí». «Ya veo», dijo Mabel secamente. «¿Y qué le dijiste?» «Que no soy idiota», dijo Mabel sin rodeos, «y que si volvía a llamar, iría a la policía. Pero esa no es la cuestión. Te llamo para advertirte. Está desesperado por conseguir dinero, Mabel». Dijo algo sobre acreedores respirando en su cuello. «Creo que está en serios problemas». «Sé lo de sus deudas», dijo Mabel. «Mi abogado ha hecho una investigación. Puede que sea peor de lo que crees». La voz de Sable sonaba preocupada. «Camden mencionó a algunas personas a las que debía dinero. Sonaba asustado. Pensé que debía advertirte por si intentaba arrastrarte a sus problemas». «Gracias por la advertencia», dijo Mabel con sinceridad. «Tendré cuidado». Tras su conversación con Sable, Mabel permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo el gato de la vecina cazaba mariposas en su jardín. No se le escapaba la ironía de la situación. La mujer con la que su marido la había engañado ahora le advertía del peligro. La vida tenía un extraño sentido del humor, pero fuera lo que Camden tramaba, Mabel estaba preparada. Ya no se dejaría manipular ni arrastrar a sus problemas. Su nueva vida acababa de empezar y en ella no había lugar para una relación tóxica. Mirando el reloj, Mabel se dio cuenta de que era hora de salir. Hizo la maleta, comprobó que llevaba la cámara y se dirigió a la puerta. Por el camino, su mirada se posó en una vieja fotografía enmarcada. Camden y ella el día de su boda, 13 años atrás, jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. Mabel retiró con cuidado la fotografía de la pared y la guardó en el cajón de la cómoda. No la tiró, no renegó de su pasado, pero tampoco había lugar para ella en un lugar destacado. La cafetería de Ezra estaba en un rincón acogedor del aeropuerto, lejos de la corriente principal de pasajeros. Estaba limpiando el mostrador cuando entró Mabel, pero al verla, apartó inmediatamente el trapo y sonrió ampliamente. «Vaya», dijo, mirándola con admiración. «Estás estupenda». Mabel se avergonzó. «Gracias, es un poco fuera de mi estilo». «Tal vez». Ezra se encogió de hombros. «O quizás sea tu verdadero estilo el que acabas de descubrir». La condujo a la mesa junto a la ventana, la misma en la que se habían sentado el día en que se conocieron. 3 meses atrás, Mabel había estado allí como una mujer destrozada que acababa de descubrir la traición de su marido. Hoy era diferente, más fuerte, más segura de sí misma, con una clara conciencia de su valía. Así que, Esdras le puso delante una taza de capuchino con un perfecto dibujo de corazón en la espuma.
¿Preparada para tu debut en el mundo del arte? 3 cuadros en una exposición de arte local difícilmente puede considerarse un debut, se rió Mabel. Pero sí, estoy un poco nerviosa. Es normal, asintió Ezra. Sigo poniéndome nervioso cada vez que alguien prueba mi café por primera vez. Todo lo que nos importa nos pone nerviosos. Hablaron durante casi una hora de la exposición, de los planes de Mabel para su viaje a Lisboa, de los nuevos cafés que Ezra iba a añadir a la carta. Era fácil estar con él, sin juegos, sin significados ocultos, sin presiones, solo 2 personas disfrutando de su mutua compañía. Tengo que irme, dijo finalmente Mabel mirando el reloj. Eunice me estará esperando en la galería. Por supuesto, asintió Ezra. Me reuniré contigo más tarde si no te importa. Quiero ver tu trabajo con la luz adecuada. Será un placer, sonrió Mabel. Cuando estaba a punto de marcharse, Ezra le tocó suavemente el brazo. Estoy orgulloso de ti, ¿sabes? No todo el mundo podría pasar por lo que tú has pasado y seguir siendo una persona brillante. Mabel sintió que el color subía a sus mejillas, no por vergüenza, sino por darse cuenta de que alguien podía ver su lucha, su crecimiento, su fuerza. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. La exposición fue mejor de lo que Mabel podía esperar. Sus fotografías, una serie de retratos en blanco y negro de ancianos con sus cosas favoritas, habían llamado la atención no solo de sus amigos, sino también de varios críticos locales. Uno de ellos incluso le preguntó si pensaba continuar la serie y participar en otras exposiciones. Tal vez, respondió Mabel, sorprendida por el repentino interés que despertaba su obra. Tengo ideas para un nuevo proyecto. Al final de la velada se sintió agradablemente cansada y orgullosa. Eunice, radiante de alegría por su amiga, insistió en celebrar el éxito con una copa de champán. Ezra se unió a ellas y los 3 pasaron la velada hablando de arte, de la vida y de planes futuros. Cuando Mabel llegó a casa, era más de medianoche. Se quitó los zapatos y se dirigió al dormitorio, donde había una maleta abierta, una nueva, azul, con cerraduras en forma de pequeñas cámaras sobre la cama. La había comprado especialmente para su viaje a Lisboa, pues no quería llevar la desafortunada maleta roja con la que había comenzado la historia de su liberación. Mabel empezó a guardar su ropa, vestidos ligeros de verano, zapatos cómodos para largos paseos, un bañador nuevo que nunca se habría atrevido a ponerse delante de Camden. Encima de la ropa puso su cámara y varios cuadernos para notas y bocetos. En un bolsillo lateral, metió con cuidado la guía de Lisboa que Ezra le había dado la semana pasada, marcada con los lugares donde servían el mejor café de la ciudad. Cerró la maleta, se sentó en el borde de la cama y respiró hondo. Hacía 3 meses, su vida había dado un vuelco por culpa de otra maleta, la que su marido había escondido para deshacerse de ella. ¿Quién iba a pensar que este sería el principio de su liberación? Aún había que vender la casa, el divorcio tardaría unos meses más y había que resolver los problemas económicos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mabel se sintió dueña de su vida. Ya no era la sombra de su marido, ya no era un ratón silencioso al que ignorar y manipular. Mabel cogió su teléfono, abrió la galería y hojeó las fotos que había hecho en los últimos meses. Paisajes urbanos, retratos de amigos, momentos aleatorios de la vida cotidiana. Una de las fotos era de ella misma, un selfie tomado en un parque en un día soleado. Sonreía a la cámara, con una calma y una confianza en sus ojos que no tenía antes. Esta era la nueva Mabel, una mujer que conocía su valor, sus deseos, sus límites. Una mujer que ya no tenía miedo de ocupar espacio ni de decir lo que pensaba. Una mujer dispuesta a viajar sola, a probar cosas nuevas, a correr riesgos. Hace 3 meses, nunca se habría creído capaz de todo esto, pero ahora, mirando su maleta, lista para un nuevo viaje, lo sabía, lo peor había pasado.
Había todo un mundo por delante, esperando ser explorado y capturado en fotografías, y ella estaba preparada. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ezra. Gracias por una noche maravillosa. Tus fotos son increíbles, como tú mismo. Buen viaje a Lisboa. Espero con impaciencia tu regreso y tus historias sobre el café portugués. Mabel sonrió y envió una breve respuesta. Gracias por tu apoyo.